les agradecemos muchísimo su presencia. Nos da muchísimo gusto presentarles a la doctora Mildred López, que como ya la vieron en otras presentaciones previas, ella nos ha preparado en esta ocasión una presentación sobre el trabajo de tipo networking, que es una de las alternativas de trabajo colaborativo más eficientes que se han comprobado a nivel mundial y que nos traerá las experiencias y la evidencia que se ha documentado para este tipo de trabajo. Déjenme presentárselas. Ella es decana de la asociada de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Es doctora en Innovación Educativa, maestra en Sistemas de Calidad y Productividad, ingeniera en Mecatrónica y Psicología. Es investigadora en nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. También es fellow asociado de la Association of Medical Education in Europe y fellow de la Foundation of Advance of International Medical Education. Es editora asociada de la Revista Mexicana de Educación Médica. Participa activamente en organizaciones profesionales como la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, la Red Nacional de Educadores en Simulación Clínica en México y es cofundadora de la Red Vida Sana para la protección de eventos pandémicos y de la Plataforma Iberoamericana de Educación para Profesionales de la Salud. Es autora y editora de 4 libros: Identidad Profesional del Educador Médico, The Future of Medical Education, Advanced Health Education with Telemedicine, and E-Handbook and Research of Instructional Technologies in Health Education and Online Disciplines. Cuenta con más de 80 publicaciones y 15 capítulos de libros sobre innovación educativa y les pido un fuerte aplauso para ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la paciencia. Ahora siento que tengo la expectativa aquí de hacer que esos 15 minutos de retraso valgan la pena. Para empezar, quisiera contarles una historia, y esta historia trata de responder qué significa realmente la excelencia académica. Hace algunos años, cuando empezaba como directora de desarrollo académico, soy yo, ¿verdad? Estábamos en un momento trascendental como institución, y eso era que teníamos una nueva directora del departamento de ciencias básicas en el extranjero, ya saben, doctorado, especialidad y demás, y dice: pero ¿qué voy a hacer si la mitad de mi departamento está por jubilarse al final del año? Ellos tienen toda la expertise, o sea, yo mucho PhD, pero ¿quién va a atender a los alumnos? ¿Cómo voy a saber a quién traigo a este equipo? Y empezamos a buscar respuestas en todos lados, ¿no? Empezamos a preguntar al equipo de recursos humanos y luego preguntamos a otros profesores, a los estudiantes que sin duda tienen una postura al respecto, y pues, me preguntaba a mí por parte de desarrollo académico de quién es este cuerpo docente que tiene la excelencia académica detrás. Y por ahí se me ayudan con, creo que la tercera filmina, teníamos algunas respuestas. Es la de los 4 cuadritos. ¿Otro? La primera respuesta que tuvimos del equipo de recursos humanos, la titulitis. El que tiene más pósters en la pared con sus grados, más carreras, y de repente si es una institución acá con un nombre, ese es al que quiero atraer. Y la racional de describir la excelencia académica igualándola a los títulos es porque ese es el indicador que nos ponen, ¿no?, en recursos humanos, la credencialización. Pero luego teníamos un contraste con lo que nos presentaban otros grupos de interés. Un segundo grupo de interés muy importante era el de la respuesta que nos daban los jefes de departamento. El jefe de departamento decía: el que el alumno me lo evalúa con 100 limpio. Y eso, todos los que están aquí saben que es un concurso de likes. Ese profesor que es como muy muchachero, que no sé, que lleva una pizza, pero que al final no les enseña mucho, es el que catalogamos como la excelencia académica. Y yo, bueno, en ese momento estaba haciendo mi doctorado, y decía: es que esto es tan rico y tan profundo
que me huele a tema de tesis. El encontrar una respuesta de cómo encontrar esta excelencia académica. Y entonces también ya si uno involucra al decano o al VP de investigación, pues te dicen el que publica más. El que publica más, el que me trae más plata, el que está en el SNI, el que está en no sé dónde, porque también en el fondo es mi indicador. Pero un indicador tan numérico, tan frío, es insuficiente para describir la magia que sucede en un salón de clases o en un entorno clínico formativo. Y entonces, otro grupo me decía, es que hay un yo no sé qué, que en ese momento una persona se siente como educador. No sé, hay un momento en el que se la creen, hay un momento en el que empiezan a dar un poquito más de sí, y no, eso no significa más tiempo o el poner dinero para comprar la pizza, sino como que se la creen, se involucran en ese proceso de transformación de los estudiantes. Y en realidad el concepto de excelencia académica ha ido evolucionando. Si me permiten, quiero llevarlos conmigo en un viaje, si me ayudas por favor con la siguiente, de la evolución de este concepto. Hace unos años esto se conocía como el aprendizaje basado en ciencias, posteriormente evolucionó al aprendizaje basado en problemas, luego un modelo basado en competencias y en época más reciente el aprendizaje basado en perspectivas. Este modelo y algunas reflexiones adicionales las pueden encontrar en el libro de la doctora Olivares y del doctor Valdés, Aprendizaje centrado en el paciente. Si me ayudas por favor con la siguiente figura. En el aprendizaje basado en ciencias, que más o menos se podría ubicar en 1950, el enfoque del programa formativo está en el contenido. Entonces, si tengo la mayor cantidad de contenido, ya no estamos discutiendo si está actualizado, ese va a ser el mejor programa. La persona que pase por ahí, si lo vemos como un proceso, va a ser el mejor estudiante y yo pues voy a ser el mejor docente involucrado en este proceso formativo. Y el objeto de pasar a todas las personas por todo este bagaje de conocimiento es tener un experto en la disciplina. O sea, era como el producto final de entrada un estudiante y sale como un experto en la disciplina. En el aprendizaje basado en problemas, si me ayudas por ahí con la siguiente femina, más o menos en 1960, el enfoque al otorgar problemas complejos era enfocarnos en el contexto, que el aprendizaje no podía estar ahí como flotando en la nube, sino que tenía que relacionarse con una comunidad a la que sirven, con una aplicación directa. Y entonces al involucrarlos en problemas contextualizados en una comunidad, teníamos como resultado un egresado que puede ser colaborador en un equipo multidisciplinario. En el aprendizaje basado en competencias, esto ha cambiado, más o menos los modelos basados en competencias han empezado como en la década de los 70s, y el enfoque para lograr esta adquisición de competencias es la experimentación. Y en esta experimentación hay un proceso de transformación en el que el estudiante se convierte en un profesional de la salud. Y en la época más reciente, donde encontramos el aprendizaje basado en perspectivas, que es el modelo que mi institución ha elegido implementar en el modelo TEC 21, es un aprendizaje basado en retos, inició más o menos en los 2000, no fuimos los primeros, y el enfoque es la innovación desde lo pequeño a lo extraordinario, y en ese momento donde revolucionamos al estudiante, le otorgamos o lo acompañamos cuando adquiere un compromiso con la comunidad a la que sirve. Entonces el resultado sería un líder de agente de cambio. Y toda esta evolución de la concepción de los currículos y los programas formativos da un resultado, que es a quién necesito que esté formando a este superhéroe que pasa por todos estos programas. Podríamos decir que en el aprendizaje basado en ciencias, el profesor que es excelente académicamente es un catedrático que dicta un lecture de 3 horas, se pone su monólogo y esa es su tarea.
En el aprendizaje basado en problemas, pues buscamos un tutor, un facilitador, quizás muy similar a lo que vemos en un laboratorio. En el aprendizaje basado en competencias, ya lo que estamos demandando de alguien involucrado en docencia es una persona que evalúa, en cierta medida garantiza el desarrollo de esas competencias, y para hacerlo, bueno, se basa mucho en su experiencia de cómo tiene que verse un aprendiz en esa etapa de su desarrollo. Y en el aprendizaje basado en perspectivas, ya el modelo de excelencia académica tiene en el fondo un mentor que no va a hacer la chamba por ti, te va a orientar, te va a hacer preguntas detonantes y te puede ayudar a reflexionar sobre el proceso, pero el trabajo en el fondo lo tiene que hacer el estudiante. ¿Se me ocurrió una? Gracias. Y esto da un concepto que se ha estado discutiendo últimamente, que es el concepto del educador médico. El educador médico, el médico académico, el médico en docencia. Y es que en realidad la profesión ha avanzado muchísimo en cuanto a investigación en los últimos 10 años, en cuanto a procesos de credencialización, de acreditación, preparación en su disciplina. Sin embargo, se espera que esa sólida formación en su disciplina los haga también expertos en cómo enseñarla. Incluso se ha vuelto ya como un, bueno, es que a ti te toca, un compromiso no voluntario de las personas que participan en formación clínica. Sin embargo, yo me gustaría hacer esta reflexión con ustedes hoy día de que los educadores médicos tienen una alta influencia, además de la experiencia del programa, en el alcance de los objetivos, más allá de lo que está declarado, sino lo que pasa en el día a día, en la implementación de un currículo. Y también, como un resultado, en el tipo de los profesionales de la salud que van a tener al cargo la atención de los pacientes y sus familias. Entonces, como que todo el mundo les pide todas las cosas a este personal clínico. Pues tienen que reconciliar las presiones de los pacientes, las necesidades de los estudiantes, lo que pide la institución de salud, las escuelas de medicina y además las nuevas tendencias en enfoques pedagógicos, tecnológicos. Es un reto enorme. Entonces es imprescindible que no solo estemos velando por un desarrollo de la facultad, con cursos de actualización docente, sino también por acompañar y facilitar este proceso en el que todos sintamos que nuestra labor es gratificante, es satisfactoria y que tiene un propósito. Y autores como Steiner mencionan que debemos acompañar como instituciones este proceso en el que uno construye su identidad profesional, porque es la única manera en la que podemos superar esa tensión que se genera, pues cuando un alumno no me pone 100 en la encuesta de satisfacción al final del curso, más lo que me pide mi líder, mi jefe en la pega, más las carencias que vemos en nuestra práctica diaria. Y bueno, las oportunidades también de desarrollo profesional. Diversas organizaciones han estado ya trabajando en definir este perfil de identidad del educador médico. Y si me ayudas con otra. Y en realidad, si vemos nuestro currículo, hablando de los programas de medicina, la mayoría todavía siguen un modelo flexneriano, es decir, que tengo las básicas, las médicas y las clínicas. Y simplemente por las personas que tengo que sumar a impartir uno de los cursos, tengo una plana de facultad muy diversa, muy ecléctica, ¿no? Tengo médicos, tengo psicólogos, pero también tengo ingenieros, abogados, diseñadores, pues porque el contenido de las materias es muy variado y requiere perfiles profesionales muy distintos. Sin embargo, esta alta diversidad, que sin duda enriquece el programa, ha hecho que se vuelva muy difícil definir una sola identidad profesional única. Si me ayudas por ahí con la siguiente filmina. De entrada es muy importante que logremos definir un concepto de identidad profesional
de esta excelencia académica que reconcilie la labor sanitaria y la labor docente. Actualmente hay modelos muy específicos. Tenemos un modelo en medicina, tenemos un modelo de qué hacen los cirujanos, de qué hacen los intensivistas. Para evaluar y para apoyar la construcción con diferentes mecanismos, hay metodologías muy diversas, no están homologadas, se han utilizado diferentes abordajes cualitativos, evaluando las perspectivas y las expectativas que tienen de una carrera profesional, y los hallazgos coinciden por lo pronto en la falta de recursos formales dentro de nuestras instituciones para acompañar ese proceso. ¿Qué necesitamos? Ahondar en la construcción de la identidad profesional, una perspectiva que permita integrar una visión de las múltiples expectativas, de las múltiples especialidades médicas que están en el inter, las diferentes profesiones del área de la salud, la parte social y cultural de las diferentes regiones donde estamos ejerciendo nuestra práctica. Entonces, la identidad profesional que necesitamos soportar es al mismo tiempo individual y grupal, individual y colectiva. Yo quiero platicarles de dónde viene esto. Si me ayudas por ahí con la siguiente filmina. Evaluando las teorías que soportan la construcción de la identidad profesional, tendríamos que empezar hablando de identidad. El concepto de identidad, hay bastantes postulantes y nos podemos ir a Erikson, Freud, desde un enfoque más cognitivo, Piaget, Castilla, pero todos hablan de que hay un desarrollo social y que converge con la personalidad. Si nos vamos más a fondo en el tema de identidad profesional, mucho se ha publicado. De fondo es una concepción social en el estudio de Bolívar del 2004, y algunos otros autores lo denominan como la comunidad de práctica. El estudio de Fernández y Silveira así lo mencionan. Particularmente en el área de la salud, los estudios de Kress y de Steiner hablan de que no puede haber excelencia académica individual, o sea, no hay llaneros solitarios, si no estás en un contexto específico que promueva esa excelencia académica. Entonces es como un vaivén. Este contexto y estas personas con las que convivo en el día a día son los que van a hacer o deshacer que yo me sienta más o me sienta menos como docente. Y vamos a seguir elaborando en ese concepto, si me ayudas por ahí con la siguiente filmina, tomando prestados conceptos del tema de identidad, conociendo la identidad como etapas. Me gustaría refrescar algunos conceptos, ¿no? Freud habla de un concepto de los 5 estadios, y como que uno va superando ciertas cosas, aunque algunos se quedaron por ahí atorados como en la adolescencia. Erikson habla también de un concepto de que la identidad tiene etapas, que es un concepto de maduración, es evolutivo, hasta que uno se convierte en adulto. Piaget habla un poco después sobre periodos de desarrollo cognitivo, es como que uno va aprendiendo. De aquí me gustaría rescatar 3 cosas. Uno, que la identidad cambia con el tiempo. Entonces uno no nace como educador médico y se queda toda su vida como educador médico, y que hay cosas en el camino que pueden promoverlo o erosionarlo. Entender la identidad como etapas también nos obliga a pensar en que estas etapas pueden ser continuas o pueden ser discontinuas, y eso es un gran tema, no solo por el tiempo que uno está contratado en una institución y hace o deja de hacer docencia, sino por el interés, la voluntad, la motivación de hacerlo. Y me gustaría ahondar un poco en el último concepto, que es el tema de crisis. Y frecuentemente escuchamos, quizás de manera muy superficial, decir la crisis de la mediana edad, ¿no? La crisis de los 40 y se ha comprado un auto nuevo, ¿no? La crisis que me dio a mí por pintarme el pelo rosa. Sin embargo, la crisis es algo muy complejo y puede ser tan pequeño como: oye, es que a mí me han metido una regañada hoy día por algo que hice en el aula y ahora ya no sé si quiero seguir.
esta materia que a mí me entusiasmaba bastante y que le estaba metiendo a proyectos de innovación educativa, pues ahora resulta que es un tema como que no gusta, como que ofende, como que ya me ha costado algo. Estas pequeñas crisis, o la crisis más profunda, como yo ya no sé si puedo seguir dando clases en línea con las cámaras apagadas de todos conectados. Me estoy reevaluando si puedo servir para seguir haciendo esto. Muchos enfrentamos esta crisis y sé que algunos se nos bajaron en el camino. Todo eso erosiona esta compleja identidad profesional del educador. Y me gustaría que avanzáramos, gracias, a un segundo concepto, que es el tema de identidad profesional. Identidad profesional no puede verse de forma individual, aunque sea individual, tiene que verse como un grupo. ¿Por qué? Porque la identidad profesional es en el fondo el sentido de pertenecer a un grupo que comparte intereses, vocabulario y hábitos comunes. Entonces es al mismo tiempo una construcción social que tengo yo, porque es un sentimiento, el sentimiento de pertenencia, pero también formo parte de un colectivo. En la medicina quizás uno de los grandes ejemplos es el usar la bata blanca, el chaquetín blanco, y es que cuando uno se lo pone, asume ese contrato social. El pertenecer a un grupo también comparte, es como una fuente de prácticas académicas y sociales de los aprendices, en el que no tiene que estar dictando clase, pero que uno aprende cómo comportarse en ciertos lugares. Quizás alguna de las referencias que podríamos decir es, bueno, ¿qué hace uno al dar una mala noticia? Una cosa es la que nos enseñaron en el pizarrón o con la PowerPoint, de las etapas o de los pasos que uno tiene que seguir, pero una vez que tú ves a otro profesional de la salud dar la noticia de que el resultado sí fue cáncer, puedes entender ese yo no sé qué, de esas costumbres, esos ritos, esos hábitos que forman parte de un momento como tal. Otro concepto que tenemos que recordar del tema de identidad profesional es que está conformado por diferentes elementos o dimensiones que forman un todo. A mí me gustaría presentarles un modelo que fue la base de mi proyecto doctoral, es mi proyecto de siguiente, y recoge los estudios de Goldie del 2012, de Frank, el grupo también de Canadá con Linda Schnell, de Forsyth, de Steiner, y es que habla de estas dimensiones, de estos elementos, como el conocimiento sobre su profesión, que eso pues de fondo es un poco la confianza que tengo de ejercer como médico o como educador médico. Esto también tiene de fondo los roles y la experiencia docente, y es en la medida que yo he navegado más la medicina académica, tengo más experiencias y ejemplos que traigo para enriquecer mi práctica en educación médica. Un tema dándola como vocación y pasión, que es como un factor protector cuando estoy en un momento de crisis, de las crisis de identidad que hablamos hace unos momentos, y es eso que me hace levantarme todos los días, aunque todo esté en contra, para seguir haciéndolo, porque yo creo, confío de que por ahí es donde tengo que seguir trabajando. Y es como si trajera todo esto y se activara por un factor que hemos denominado como compromiso. Y el compromiso va más allá de la institución donde estoy trabajando hoy día. Y va más allá del departamento con el que estoy trabajando. Es un compromiso con mi gremio. Es un compromiso con un legado, y podemos empezar a escuchar palabras como trascender. Y todo esto, si lo metemos así en una licuadora, no significa nada separado de la comunidad de práctica, la comunidad donde estoy inmersa. Y me gustaría seguirles compartiendo un poco de ese proyecto doctoral. Traemos por ahí un modelo. Entonces, estas etapas, estas dimensiones se van construyendo o consolidando, así como uno madura cuando va envejeciendo, se van
se van construyendo una sobre la otra. Les puedo hablar de estadios en la construcción de esta excelencia académica. En un primer nivel, bueno, esto está publicado por ahí en la revista Medical Science Educator, y en este código QR pueden conseguir el artículo completo. En el primer nivel tenemos un estadio de construcción individual. Individual quiere decir, si me ayudan por ahí con la siguiente femenina, que yo tengo por ahí excelentes médicos o excelentes psicólogos, pero trabajan así como el llanero solitario. Cada quien en su esquina, yo sé que es lo mejor, y hasta separados porque en el fondo estamos compitiendo por esa excelencia académica. Y yo reconocía hasta de nombre y apellido algunos que conozco así. Un segundo nivel o un segundo estadio de esta construcción lo encontramos en la tribu profesional. Y mi mejor amiga es otorrino. Me decía, es que es la tribu de los otorrinos. Lo leo y es la tribu de los otorrinos. Pero en realidad es también la tribu de los patólogos, y es la tribu de los pediatras, y es la tribu de los gines, y así me puedo ir por todas las especialidades que tenemos hoy representadas en este auditorio, que es que una persona adquiere un pase VIP, un permiso especial, porque me representa a mí, porque es igual que yo, y comparte también valores, experiencias profesionales, y vemos que en el trabajo colaborativo hay cierto empalme entre los diferentes educadores médicos. Un siguiente estadio sería la orientación a objetivos, y un ejemplo que me gusta poner mucho es como cuando estás trabajando en un nuevo currículo. El objetivo es sacar un nuevo plan de estudios, y vemos cierto trabajo entre los diferentes departamentos. Pero el día que yo deje de estarle enviando correos electrónicos y citándolos a reuniones, ellos dejan de trabajar juntos, porque el único enfoque es terminar esa meta común. Entonces hay trabajo en equipo, pero no viene una motivación de adentro, sino porque alguien viene y se lo solicita. Y en el último nivel, muy aspiracional, de la construcción de esta identidad profesional, tenemos a una comunidad. Y en una comunidad he puesto un círculo porque es imposible diferenciar la composición de la que están hechas. Acá, anécdota, hace algunos años dentro de la institución estuvimos trabajando en un nuevo currículo, y hubo algunas personas que tan pronto terminamos, entregamos el último documento de Word con la actualización curricular, se me desaparecieron. Pero hubo un grupo que se han convertido en grandes amigos. Iniciaron trabajando pues quizás en el nivel anterior como con un objetivo común, pero ahora han encontrado estos valores, estos hábitos, este compromiso profesional, esa vocación y esa pasión que los hace iguales. Se han apropiado de una nueva identidad profesional colectiva que ellos mismos, ellas mismas han definido. Y yo les quiero contar un poco de los resultados de mi proyecto doctoral. Aquí la muestra no solo era de mi institución, era más bien de mi ciudad. Teníamos personas que participan en lo público, en lo privado, en pregrado, en posgrado, y tuve la oportunidad de aplicar un cuestionario y de ahí identificar pues la gente que estaba con una identidad profesional muy sólida en su construcción y aquellos que tenían una identidad un poco más endeble. Y a mí me interesaba muchísimo conocer pues qué había en el fondo de diferencia que hacía esta clara distinción. Y en este grupo en particular, donde hice este proyecto, encontraba resultados muy satisfactorios. Más de la mitad de la muestra considera que la excelencia académica en su entorno se construye como una comunidad. Y de ahí, bueno, podemos tener muchas lecturas. Más o menos un 36,5% cree que está en la orientación a objetivos, la tribu profesional un 4,8%, y a nivel individual, eso sí, 0%, que por ahí mi decano me tiraba mucha mosca, porque Jorge Valdés
y decía, bueno, eso quiere decir dos cosas. Uno, que las instituciones que muestreaste definitivamente soportan la identidad, la construcción de la identidad profesional, o dos, nadie estuvo dispuesto a aceptarla. Y de aquí quisiera ahondar un poco en los resultados. Si me ayudas por ahí con la siguiente, tratamos de agrupar los resultados de acuerdo a la experiencia docente, porque en la literatura dice que entre más años tienes tú de experiencia involucrando en docencia, como que más se construye tu identidad profesional. Eso deja de lado las crisis de las que hablábamos hace un momento, las fluctuaciones que puede haber en esta concepción de lo que es la excelencia académica. Y por ejemplo, una persona que es novel o principiante, o sea, menos de 9 años de experiencia en docencia, se comportaba de manera muy similar a las personas que se encontraban en la mitad de su trayectoria, como entre 10 a 29 años. Y la separación que hacen en los diferentes estudios es como ya los veteranos, los que tienen más de 30 años de experiencia. Y me gustaría mostrarles algunos detalles. Consistentemente, la dimensión que tenían mucho más alta era la de pasión. Y la pasión, un ítem como tal, era yo me siento apasionado por el trabajo que hago en educación médica. Y esto era muy similar a lo largo de todos los años de experiencia. Y la más baja que identificaban era el tema de compromiso. De compromiso, y podría decir que hay cierto overlap o cierto empalme con una encuesta de clima organizacional más o menos de ese año, y eso dejaba de ver el apoyo que estas personas sentían que su institución daba para la construcción de esta excelencia académica. Quisiera hacer otro contraste también cuando cruzamos por especialidades o servicios, y eso me pareció muy interesante, porque si me ayudas por ahí con la siguiente. Se llama resultado. Gracias. De los grupos que estaban más fuertes en esta construcción estaba patología. Patología estaba súper alto, y me parecía muy interesante como porque los patólogos, si son aquellos que yo normalmente veo como más apartados de la vida universitaria. Y bueno, indagando, es que en ese momento los patólogos que teníamos en el servicio estaban haciendo diplomados de educación, diplomados de innovación educativa, algunos submaestrías y doctorados en educación. Entonces, claro que ellos evidenciaban un nivel de construcción más alto. Otros de los servicios que estaban mucho más arriba eran ginecología y medicina interna, y había de fondo una receta secreta en esos servicios que les platicaré en las siguientes filminas. Ahora sí, me ayudas con la siguiente filmina. Inicié esta charla diciéndoles que la identidad profesional es individual y es colectiva. Esta concepción de la excelencia académica es entonces una experiencia personal subjetiva, por lo que yo puedo tener ahorita a una persona sentada al lado mío en el mismo curso, en el mismo foro, y vamos a tener una visión totalmente distinta. Entonces, un espacio compartido entre lo individual, lo colectivo, en un entorno profesional, pero al mismo tiempo en el entorno sociocultural. Las vivencias, a pesar de que yo pueda traer un bagaje que es como unos lentes que me permiten ver de una forma lo que estoy viviendo, también al oralizarlo, al platicar con la persona que yo tengo de lado, mi concepción y mi visión de lo que estamos experimentando puede cambiar. Eso es decir, que estamos en una conferencia y yo estoy fascinada diciendo este tema, buenísimo, me encanta, y volteo con la persona que está al lado y le digo, esto me encanta, el tema de la inteligencia artificial. Y si la persona que está sentada al lado mío no le gusta, me voy a decir, no, pero eso no hay futuro, y el sistema, y nos observan, y demás, y dónde dejamos el humanismo. De repente eso también va a afectar mi propia concepción de la vivencia que tenía.
Y quisiera contarles algunos de los hallazgos, si me ayudas por ahí con la siguiente filmina, 2 hallazgos en particular. El primero es que hay sinergias y hay conexiones que están tejidas entre los miembros individuales. Por ejemplo, el caso de pediatría y el caso de ginecología, donde encontré en la entrevista que hice en más profundidad que ellos programan actividades no solo profesionales, sino familiares, sociales, el fin de semana, cómo van a hacer, y tienen un calendario coordinado. Ha sido algo muy sencillo. Ellos me decían que tienen un Google Clínica para que sepas cuándo estoy disponible. Cuándo estoy disponible para cubrirte o para charlar, para tomar un café. Un segundo hallazgo es que cada familia, cada grupo profesional, cada institución tiene una receta secreta. Y esa receta secreta es un legado protegido. Cada comunidad tiene un ritual. Y ese ritual, por ejemplo, en el caso de pediatría, era una bienvenida. Cuando entra un nuevo pediatra, le vamos a pasar casos, porque va empezando. Y lo voy a acompañar. Y cuando se empieza a rebasar, pues voy a estar ahí para hacer una especie de contención. Entonces lo introducen de cierta forma a las prácticas, a las costumbres, a los usos y costumbres, y cada que entra alguien nuevo se replica ese ritual de entrada a los educadores. Por el contrario, aquí estamos hablando de un círculo virtuoso, podemos tener ciertos programas, ciertos servicios, ciertas comunidades donde se repliquen los mismos vicios cuando entra alguien nuevo, como no saludar cuando entra alguien a un servicio. Y eso pone en riesgo el crecimiento en distintas especialidades. Si me ayudas por ahí con la siguiente filmina. Para un educador que está inmerso en una comunidad, es esa comunidad la que nutre la construcción de su identidad profesional, donde cree que su labor es reconocida, loable, pero que es mucho más de un trabajo. No es el trabajo lo que lo lleva a trabajar todos los días, sino es que hay una responsabilidad y un compromiso para lograr que este gremio, como la medicina, trascienda como una técnica, como un arte, como una respuesta a las problemáticas sociales y políticas del hombre. Y quisiera contarles algunos ejemplos de cómo hemos apostado por construir estos grupos de excelencia académica. Y les traigo por ahí algunos ejemplos presenciales y unos ejemplos virtuales. El primero que quisiera compartir es el de los grupos de innovación educativa. Este formato empezó previo a pandemia, entonces por eso los teníamos de forma presencial. Aquí platicamos un poquito de la receta secreta en la revista Medical Education, como Really Good Stuff. Y es una comunidad, en esta implementación parece que fueron 13 clusters que estaban formados por un experto o alguien que ya tenía más de 5 papers publicados, una persona que tiene mucho interés, que podría ser un profesor que se acabara de integrar a la universidad. Teníamos estudiantes en los diferentes niveles de desarrollo, teníamos alguien de los primeros 2 años del programa, teníamos alguien, los médicos pasantes, alguien que ya estaba terminando su formación en pregrado, y teníamos residentes. Y les pusimos un reto muy concreto. Eso servía como una activación de la motivación de por qué voy a participar en estos grupos. Y les pusimos un control de tiempo. En este mes usted va a entregar esto, en 2 meses va a entregar esto, y al finalizar el semestre me tiene que enviar la foto de que ha enviado el artículo a una revista. Yo no le estoy pidiendo que lo acepten, sino que lo envíen. Entonces traían un proyecto conjunto, retomando un poco la pirámide que hablábamos de la construcción, y tenían un premio, una recompensa muy visible, que era la aspiración a tener una publicación científica. En el primer corte que hicimos, al terminar los 6 meses, solo 2 de los artículos habían avanzado en la etapa de evaluación, todavía no estaban aceptados para una revista, pero a la vuelta de 1 año, más de la mitad de los grupos tenían su publicación como capítulo de libro, como un artículo, como una presentación en congreso.
Y lo más interesante para mí fue que cuando nos retiramos, cuando quitamos esa presión de tienes que estar en este grupo publicando, continuaron trabajando juntos. Continuaron trabajando en proyectos que se generaron ahí y que les resultaron interesantes. Otro ejemplo que quisiera compartir es presencial también, y empezó como un journal club. Teníamos un artículo que discutíamos con los estudiantes, pero luego la clase se quedaba insuficiente. Había muchas cosas más que discutir alrededor. Y lo transformamos a que la conversación siguiera en una comunidad virtual. Esto estuvo repetido en Facebook y luego en Twitter, y el reto era bien simple. La primera persona que publica su comentario puede hablar de lo que sea. La segunda pues la tiene un poco más difícil, pero el número 30 tiene que haber leído y revisado los 30 comentarios previos para asegurarse de que no está publicando lo mismo, porque si publican de lo mismo no cuenta. Y en ese momento no contaba mucho para sus puntos, era de manera simbólica, pero la competencia que se generó fue muy buena. Al terminar el curso en el que estaba enmarcado este experimento, los estudiantes siguieron reuniéndose. De hecho, mantuvieron activo el grupo de Facebook y el hashtag en Twitter, porque el tema les había resultado interesante. Quisiera pasar ahora a ejemplos en el mundo virtual. Y bueno, les tengo que decir que hay como un conflicto de interés porque es uno de los grupos en los que yo participo. Este proyecto se llama la Plataforma Iberoamericana de Formación de los Profesionales de la Salud y surge en pandemia. Recuerdo, como si fuera ayer, una llamada que tuve de la doctora Sandra Jaramillo de Colombia, de la Universidad de los Andes, y me dice: es que estuve batallando muchísimo, porque tengo profesores de todas las experiencias de vida, ¿no? Tengo aquellos que ya tomaron todas las certificaciones, maestría en educación y demás, y tengo aquellos que se acaban de instalar en docencia, así como ayer. Pero todos tenemos como las preocupaciones de cómo vamos a migrar en pandemia. ¿Cómo podemos hacer algo más que un curso? ¿Cómo podemos hacer estos espacios de conversación donde el foco no sea hacer una transferencia de conocimiento de esto es el Zoom o usted puede grabarse así, sino el compartir la ansiedad que nos da que nos juzgue el otro mediante una cámara apagada, o cuando se me olvida prender el micrófono y me dice: profesor, estás en mute. Instauramos esta plataforma con ese simple propósito. En estos años la plataforma ha evolucionado muchísimo. Empezamos con las bebidas representativas de nuestros respectivos países. Entonces teníamos, creo que eran los lunes de café por Colombia, y teníamos los miércoles de mate por mi colega el doctor Eduardo Durante de Argentina, y teníamos, claro que sí, el viernes de tequila, porque aquí hay mexicanos. Y en esos foros que variaron de 5 asistentes a 200 asistentes sincrónicos, era solo eso, era charlar alrededor de un tema. En algunos invitábamos a un experto que compartía una ponencia de 15, 30 minutos, y de ahí todo se tornaba a una conversación de cómo me funciona, de tengo este problema, de qué puedo hacer. Si les soy franca, recuerdo en algunas de las sesiones que empezábamos a compartir cosas más personales. En medio de la pandemia, ustedes se imaginarán de ya no sé qué hacer. Vivo en una casa así, en un cuartito así, y estoy empezando a perder cosas que yo tenía muy claras: seres queridos, seguridad de que voy a seguir aquí en esta tierra. Y se hizo algo muy muy rico, porque nos seguimos viendo en todos los foros. Y cuando yo quiero trabajar con alguien para hacer un artículo, quiero trabajar en una ponencia, o quiero debatir una idea de cómo enseñar de forma diferente ahora patología, yo sé que tengo a este grupo de colegas a los cuales recurrir. Los invito, de hecho, porque el próximo miércoles 11 de octubre vamos a tener una actividad especial de actividades
confiables, y la hemos titulado Creciendo en Confianza, evaluación y currículos basados en actividades profesionales complejas. Ustedes se pueden inscribir en este código QR o en la página edumerica.niandes.edu.co de Colombia. Y el último ejemplo que quisiera compartir con ustedes hoy día es el café latinoamericano. El café latinoamericano surge por una iniciativa del Departamento de Educación Médica en la Universidad de Concepción, y de fondo tiene poner un gran problema del cual sabemos que en una hora no vamos a tener una respuesta, pero que sí vamos a conversar de qué es lo que estás haciendo en tu región, de qué es lo que estás haciendo en la institución. En este ejemplo que les pongo en pantalla teníamos el tema de formación pedagógica en docentes de la salud, y hablábamos de qué oportunidades hay detrás de la innovación y la investigación. Teníamos representantes de diferentes países, sucedía la discusión de forma sincrónica, se conectaban participantes, pero también se estaba transmitiendo directamente, en este caso a YouTube, y las personas podían involucrarse con el contenido de forma asincrónica. Y a mí, bueno, me encantaba leer los comentarios, entonces activé por ahí las notificaciones, y entonces era como si pudiéramos conectarnos de una manera un poco más formal que el uso de mensajería instantánea o WhatsApp, y el compartir con personas que jamás imaginé que podía hacerlo. Quisiera como terminar hablando de algunas cosas comunes que tienen estos ejemplos en la presencialidad y en la virtualidad. En la presencialidad, pues si me dicen ahora, quizás no lo diseñaría así, pero es lo que tenía a mano en ese entonces. Yo sé que ahora estos esfuerzos para hacer networking y colaboración implican bastante logística, ¿verdad, doctora? El reunirnos a todos en un foro como este también tiene un alto costo, o sea, de pesos, de tiempo invertido. Después de la pandemia lo entiendo perfectamente, porque cosas que me tomarían como 2 párrafos escribir en un correo electrónico, o quién sabe, 10 audios en WhatsApp, hoy lo puedo decir con una cara o con un toque en el hombro. Eso es lo que permite la presencialidad. Y me gustaría destacar algunos de los elementos de la virtualidad. La virtualidad me permite estar hoy en México, pero también en Colombia, y también en Chile, y en yo no sé qué otro lugar del mundo. La globalidad, y también la oportunidad de traer a colegas que quizás no pueden hacer el tiempo para acompañarme de forma presencial, pero sí me pueden dedicar un cachito de su agenda a pesar de las diferencias horarias. Otro elemento que me gustaría destacar de la virtualidad, pues es el bajo costo, ¿no? Uno pues solo invierte en una cuenta de videoconferencia, en el caso de Zoom, o podemos utilizar otras que están abiertas y son de forma gratuita, y la inversión pues es razonable en el sentido de que puedo fomentar este espacio de discusión y de comunicación, de colaboración con colegas. Creo que en el futuro tenemos que acercarnos a una mezcla, si me permiten decirlo, una mezcla razonable de acuerdo al objetivo que tengamos diseñados en estas intervenciones. Pero lo más alentador es que creo que todos nos estamos moviendo en la misma discusión, en la misma dirección de ya no puedo entenderme solo, sino necesito el otro. Puedo elegir otra persona nueva en cada momento, ¿verdad? Pero del otro que me hace eco, que me rebota, que me motiva, y también que se convierte en mi espejo para darme cuenta de las cosas que no me había dado cuenta antes. Con eso termino mi participación y muchísimas gracias. Le damos una felicitación y como
siempre es un honor escuchar a la doctora Mildred y de parte del comité organizador le damos su constancia. Muchísimas gracias.